aleluya, viene. A buscar ya viene su aleluya, viene aleluya, viene con majestad, viene, si viene nuestro Rey, viene aleluya, viene con majestad, viene con gran poder. Aleluya, viene viene con majestad, viene, si viene nuestro Rey, viene aleluya, viene con majestad, viene con gran Señor, Señor, al hogar nos llevarás, nos llevarás, nos llevarás. Señor, Señor, al hogar nos llevarás por toda la eternidad. Jesús, Jesús, contigo quiero estar, quiero estar, quiero estar, yo quiero estar. Jesús, contigo quiero estar por toda la eternidad. Oh Dios, fue camino del hogar, del hogar, del hogar. Oh Dios, fue camino del hogar. Voy rumbo a la celeste Sion. Señor, Señor, al hogar nos llevarás, nos llevarás, nos llevarás. Señor, Señor, al hogar nos llevarás. Con Jesús, para siempre. Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos están sintonizando en esta maravillosa noche. Aquí estamos una vez más con ustedes para poder continuar nuestra meditación de la palabra de Dios. Un tema muy interesante con respecto a los atributos de Dios. Estamos viendo ahora lo que es la santidad de Dios, por supuesto, un tema muy importante y muy interesante. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O cómo sé que lo que estoy ofreciendo a Dios es lo que Él espera de mí, ¿verdad? Entonces, por eso que es interesante, pues, la palabra de Dios dice que los creyentes estamos ante la presencia de Dios. Y como todos creyentes, ¿verdad? Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que somos parte, pues, de la iglesia, queremos hacer la voluntad de Dios. Todos los creyentes a lo largo de toda la historia han querido hacer la voluntad de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, ahora en la época de la iglesia. Pero la pregunta sigue, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice que fuimos apartados por Dios. Y la palabra apartado significa, pues, específico para Él.
significa santo. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos pues ante la presencia de Dios? Como le pusimos al tema, para estar en su lugar santo, ¿verdad? El lugar de Dios es un lugar santo, su presencia es santa. Entonces, ¿cómo deberíamos de estar ahí? Eso es lo que vamos a estudiar en esta maravillosa noche. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. No sin antes queremos ir a Dios en una oración. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, Padre Celestial, con todos, Padre, los que nos van a sintonizar, Señor. Te rogamos que toda la honra y la gloria sea para ti, Padre. Eso es nuestro deseo, Padre Celestial, que tú seas alabado y glorificado, Padre, a través de tu palabra, Señor. También te pedimos por nuestros hermanos, hermanas y amigos, Padre, que están sufriendo, que están pasando necesidades, Padre. Los encomendamos en tus manos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos en esta maravillosa noche, Padre Celestial, y que suplas de acuerdo a lo que ellos necesitan y conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis estimados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, su capítulo 24 y su verso 3 en adelante. Vamos a usar este texto como una introducción a nuestro tema. Cómo podemos, pues, practicar la santidad, porque nosotros estamos ante la presencia de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios así, de esta manera. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su trono, oh Dios de Jacob. Gloria al Señor. Todos nosotros, mis estimados hermanos, estamos con esa ansiedad de alabar, de glorificar, de adorar a Dios. Y cuando nos congregamos decimos pues que vamos a ir al culto de adoración, voy a ir a alabar y glorificar el nombre de Dios. Y todos nosotros buscamos la presencia de Dios, el rostro de Dios, queremos hacer su voluntad y todos quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos pues, verdad, que verdaderamente lo que hacemos pues está llegando, verdad, hasta la presencia de Dios y está, eso es lo correcto, eso es lo que Dios busca de nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Dice la palabra claramente aquí en el Salmos capítulo 24 y su verso 3, ¿quién subirá? ¿Verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Verdad? ¿Quién verdaderamente pues llega a la presencia de Dios, está ante Dios, dice la palabra del Señor? Número 1, dice la palabra, el limpio de manos. Entonces, hay que pensar pues que para estar ante la presencia de Dios tenemos que cuidar nuestras manos. ¿Cuánto no hacen nuestras manos, verdad? Golpean, roban, hacen malas señales. Bueno, las manos, hermanos, hacen muchas cosas. Nosotros somos como los niños. Los niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Agarran de todo, ellos no les importa dónde están, entran a la tienda y agarran de todo, van a un lugar, aunque estén en lo que le llamamos pues la iglesia, ellos no saben, ellos quieren jugar con todo. Y a veces así somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Tocamos lo que sea y hacemos con nuestras manos muchas cosas y a veces lo que hacemos no agrada a Dios. Entonces, ¿cómo sé yo pues que verdaderamente soy un verdadero adorador, ¿verdad? Alguien que sube pues a la presencia de Dios, no solamente pues los domingos o los días de culto, ¿verdad? No, ¿cómo sé yo pues, verdad? ¿Cómo sé yo que es porque que me congrego pues y todo eso? Pero realmente, ¿qué es lo que Dios está buscando pues en el adorador, en el creyente, en el hombre, en la mujer, ¿verdad? Que es parte de su pueblo, en este caso el salmista, era un verdadero adorador pues de Dios y él sabe pues claramente cómo acercarse a Dios. Entonces dice la palabra del Señor, número 1, dice, el que tiene limpio las manos, dice pues, ¿verdad?
Entonces hay que ver pues cómo podemos nosotros alcanzar eso, porque tenemos que reconocer las prácticas pues que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, que no agradan a Dios, que no se satisfacen pues a Dios, y eso hay que trabajar en nosotros. Luego dice la palabra del Señor, y puro de corazón, ¿verdad? Ahora hace también un énfasis a nuestro corazón, como dice la palabra, que debemos adorar a Dios en nuestro corazón. ¿Qué será lo que estará diciendo la palabra cuando habla de eso? Pues dice la palabra, el puro de corazón. Parece que se refiere, pues, hermanos, a que nosotros debemos examinar, pues, ¿verdad? Porque eso es un examen individual. Eh, Nosotros no podemos examinarnos unos a otros, pero sí podemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro corazón, verdad? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar en nuestro corazón? Luego dice la palabra del Señor, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces habla del corazón y también dice la palabra de la boca, ¿verdad? Del alma, el ser del hombre. Y luego también de nuestros labios, ¿verdad? ¿Cómo están nuestros labios? Entonces, de esa manera, pues, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos trabajar para Dios y asegurarnos, pues, que estamos allegando, pues, ¿verdad? A la presencia de Dios. Estamos ante su presencia, ante su lugar santo, adecuadamente, ¿verdad? Como Él quiere. Eso es lo que debemos buscar entonces. Y luego dice la palabra del Señor, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu trono, oh Jehová Dios de Jacob. Todas las generaciones, todos aquellos que buscan pues a Dios, esos son los requisitos. Los requisitos nunca van a cambiar, mis estimados hermanos. Siempre Dios va a querer pues que nosotros seamos de Él, ¿verdad? Accionemos para Él. Nos apartemos para Él, le busquemos pues a Él, ¿verdad? Con todo nuestro ser, dice la palabra del Señor. Pero entonces, ¿verdad? Como venimos pues en los temas anteriores, venimos de allá, vemos hermanos que es un proceso. Por ejemplo, aquí la palabra nos está apuntando pues, ¿verdad? Que debemos cuidar nuestras manos, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros labios. Y luego entonces, por supuesto que si hacemos eso, vamos a tener nuestro ser pues, ¿verdad? Para Dios. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar, hermanos, en nosotros es nuestro corazón. Es el corazón del hombre, dice el Señor Jesucristo, porque como creyentes en Dios, el hombre equivocado también. Por ejemplo, aquí el salmista David era un hombre pues que conocía verdaderamente a Dios, él lo adoraba, él era un hombre que buscaba a Dios siempre. Entonces, él conoce, él sabe a través de experiencias propias que él ha vivido, y nosotros sabemos pues lo que es la vida, ¿verdad? Los puntos negativos del rey David. Entonces, a través de su experiencia propia, él sabe pues qué es lo que nosotros como seres humanos debemos trabajar, y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este texto. Pero el Señor Jesús habla de lo mismo cuando él viene pues a Israel y encuentra un pueblo de Israel que se dice ser el pueblo de Dios, que se dice agradar a Dios, que se dice seguir pues la ley, el Antiguo Testamento al pie de la letra, fíjense, y todos queremos seguir la letra, todos queremos seguir la letra y sin salirnos pues una tilde de la letra. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando uno conoce el conocimiento bíblico profundizado desde Génesis hasta Apocalipsis, y me ubico pues en el mapa de la palabra de Dios. Y así estaba la nación de Israel. Era un pueblo que no se salía pues bíblicamente de las instrucciones cuidadosamente, pues, pero estaban equivocados, estaban equivocados. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Pues el Señor Jesucristo trata de corregirles, pues, cuando Él viene y enseñarles cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, qué es lo que Dios está esperando, pues, de nosotros, los creyentes en Dios. ¿Cómo podemos practicar la santidad entonces para acercarnos a Dios, para que nuestras manos estén pues cuidadas, para que nuestro corazón esté cuidado, para que nuestros labios estén cuidados, para que nuestro ser esté cuidado? El Señor Jesucristo hace énfasis en el corazón. Inciso A, en todas nuestras acciones debemos pues practicar la santidad. Para esto
hay que hacer una limpieza del corazón. Es lo que el Señor Jesús enseña allá en Mateo, capítulo 23 y su verso 25 al 26. Ahí vamos a leer en esta maravillosa noche, Mateo capítulo 23, verso 25 al 26. Dice la palabra de Dios de esta manera. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera, del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Fíjense, aquí el Señor Jesucristo está dirigiendo pues a los maestros religiosos de ese tiempo. En este caso eran los fariseos, dice la palabra del Señor, que ellos eran muy cuidadosos pues en seguir la ley y iban más allá todavía, eran muy cuidadosos en todo el aspecto de la ley. Pero dice la palabra del Señor que solamente se preocupaban por lo de afuera. Y no se puede, hermanos, seguir, pues, ¿verdad? Solamente con lo de afuera. Dios está buscando, pues, el ser completo del hombre. Y para que podamos agradar a Dios como Él espera, dice el Señor Jesucristo que debemos limpiar primero el vaso, lo de adentro. Para que entonces, dice la palabra, lo de afuera, pues, sea limpio también. Dice la palabra del Señor, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea que por afuera la apariencia pues de ellos era una apariencia buena. Pero dice la palabra del Señor en su corazón. Hermanos, Dios mira nuestro interior. Aquí estamos viendo a Jesús y Él conocía pues el interior de ellos. Dice la palabra que en su interior, en su corazón, había injusticia y robo. Entonces hay que reconocer eso, pues, ¿verdad? Ahí lo que el Señor Jesucristo les está enseñando a ellos es una verdad. No les está, pues, diciendo, pues, ¿verdad? Que ustedes no pueden arreglar eso. No, les está diciendo ahí, les está dando la oportunidad. Limpien lo de adentro. Eso es lo que tienen que hacer para que después puedan actuar adecuadamente afuera. Pero si no limpian lo de adentro, entonces dice pues lo de afuera siempre va a ser pues solamente apariencia. Y no es así, entonces Dios, hermanos, quiere pues que nosotros seamos pues santos. Y parece que todo entonces empieza, hermanos, en nuestro interior. Entonces, ¿cómo practicar la santidad? Es corrigiendo pues nuestro interior, nuestro corazón. Como decía la vez pasada, que Dios es un Dios santo y Él actúa según su santidad. Según su santidad, toda la creación es buena, porque todo lo que Él hace es bueno. Él apartó un pueblo para Él y es bueno. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace es bueno. Él nos perdonó en base a su santidad. Él ahora busca que nosotros actuemos, que lo conozcamos como un Dios santo para que podamos actuar en base a su santidad. Que seamos santos también, dice la palabra del Señor. Entonces, número 2, la santidad de nuestro corazón nos lleva a actuar correctamente. Entonces, si tenemos santidad en el corazón, ¿verdad? En nuestro interior, vamos a poder actuar correctamente con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros labios, con nuestros ojos, con todo. Y parece entonces, ¿verdad? Que ese es el problema que el hombre no ha entendido y muchos de nosotros, lamentablemente, no hemos entendido hasta el tiempo actual. El hombre le gusta pues seguir cosas que se pueden ver, ¿verdad? Que se pueden palpar, pero Dios está buscando lo que los hombres no pueden ver y lo que los hombres no pueden ver es nuestro interior y es ahí donde Dios quiere que nosotros mismos, ¿verdad? Por mandato de Él, con la ayuda del Espíritu Santo, reconozcamos pues los problemas que tenemos y debemos trabajar en esa área. Número 3, la santidad de nuestro corazón evita que seamos solo religiosos. Lucas capítulo 11 y su verso 37. Porque aquí Jesús está hablando pues con un pueblo que es un pueblo religioso, es un pueblo
que se identifica, pues, ¿verdad?, como el pueblo de Dios, pero no actuaban de acuerdo, pues, a la santidad de Dios. Así tenían problemas en el corazón. Y cuando nosotros no corregimos nuestro corazón, entonces actuamos solamente, pues, como religiosos. Entonces la santidad de nuestro corazón evita que seamos solo religiosos. Dice la palabra ahí en Lucas capítulo 11, verso 37 al 42. Dice la palabra de Dios de esta manera. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar hacer aquello. Amén. Eso preocupaban, hermanos, por las cosas materiales, por las cosas literales. Eh, pero dice la palabra del Señor, por dentro, en su corazón, es donde estaba el problema. Entonces ellos eran muy cuidadosos, pues, con aquella gente que no actuaba, pues, ¿verdad?, de acuerdo a la religión de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice que vieron a Jesús, que cuando Jesús fue a comer, no se lavó las manos. Pero como Jesús es Dios, Él conoce el corazón de ellos, entonces Él les enseña, pues, ¿verdad?, que no se deberían preocupar, pues, tanto. La prioridad no es tanto, pues, ¿verdad?, las cosas de afuera, las que se ven, sino su corazón, porque entonces limpiando el corazón, dice, entonces podrán hacerlo mejor, de la mejor manera, y entonces aceptado, pues, por Dios. Entonces, mis estimados hermanos, eso es lo que nos lleva, pues, a ser solamente religiosos, seguir un conjunto de reglas establecidas, ya sea por los hombres o ya sea también bíblicamente, como los fariseos que seguían, pues, ¿verdad?, lo que era la Torá. Ellos seguían las reglas, regían por las reglas de la Torá, pero no corregían su corazón. Entonces, cuando nosotros seguimos nada más, pues, ¿verdad?, reglas, preceptos, y no corregimos nuestro corazón, entonces, mis estimados hermanos, caemos, pues, en lo que es lo mismo, en ser solamente religiosos, pero no hay, pues, un cambio de corazón. No dejamos, pues, que Dios transforme nuestro corazón. Entonces la santidad de nuestro corazón evita, pues, que seamos solamente religiosos. No podemos decir, pues, verdad, que los fariseos no podían cambiar. Claro que podían cambiar. Por eso Jesús les enseña que no hay que ser solamente, pues, religiosos, sino hay que servir a Dios de corazón, dice la palabra del Señor ahí. Que tienen que tener un corazón bueno, un corazón dadivoso. Dice la palabra, mas hay de vosotros, escriba, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Fíjense que pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Y eso depende, hermanos, de la santidad de nuestro corazón. Así como está nuestro corazón, así actuamos. O actuamos con justicia o actuamos con injusticia. O amamos, ¿verdad?, de verdad, o amamos por interés. Entonces, Dios quiere transformar nuestro corazón para que seamos, pues, verdaderos adoradores de Dios, se podría decir, ¿verdad? El verdadero pueblo de Dios. Que le ofrezcamos, pues, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, número 4, la santidad de nuestro corazón nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Marcos capítulo 7, verso 1 al 13. Vamos a leer este pasaje. ¿Cómo sé yo, pues, que soy verdaderamente de Jesús? Hay que seguir las pisadas de Jesús, hay que seguir el ejemplo de Jesús. Eso es simple, pero a veces es difícil de entenderlo. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo en Marcos capítulo 7, verso 1, dice la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas,
los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrados a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está. Entonces tenían, hermanos, un problema de corazón, pero no es que su corazón estaba alejado, pues, ¿verdad? Eh, de lo que se podría decir de lo que es las instrucciones, ¿verdad? De la ley, porque ellos le habían agregado más, sino en su corazón había un problema de transformación. Entonces, cuando ellos adoraban, dice la palabra, alababan, lo hacían de labios. Cuando ellos honraban a Dios, lo hacían solamente de labios. Y entonces Jesús no vino pues a buscar un pueblo, ¿verdad? Que le honre pues solamente de labios, sino que Él quiere transformar nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestro corazón. Por eso ahí en Juan capítulo 17, verso 3, dice claramente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Dios quiere ahora que su pueblo, pues verdad, que la iglesia lo conozca, y Dios se presenta a su pueblo como un Dios santo, y presenta a Jesús como el modelo, como su hijo. Ahora nosotros debemos conocer la vida de Jesús, ¿verdad? Y como cristianos, pues conocemos la vida de Jesús. Dice la palabra que Él no pecó, que Él agradó, hizo la voluntad del Padre, fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados. Entonces, nosotros debemos ver, pues, ¿verdad? El ejemplo de Jesús. Él es el modelo a seguir. Y si nosotros, hermanos, buscamos, pues, la santidad de nuestro corazón, nos convertimos, pues, en verdaderos adoradores, en verdaderos discípulos, seguidores, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Esto no lo puede, pues, ver, ¿verdad?, el hombre. El hombre no puede calificar quién es y quién no es, sino es de acuerdo a su corazón. Es Dios el que ve, pues, nuestro corazón. Entonces dice aquí en Marcos capítulo 7, verso 1 al 13, dice el verso 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que ellos invalidaban el mandamiento de Dios. Validaban el mandamiento de Dios. Sin embargo, dice la palabra, los discípulos, ellos ya no seguían pues las tradiciones. Ellos ya habían entendido que el problema no está pues en las cosas que se ven, en las cosas materiales, sino en el corazón. Entonces, por eso es que los fariseos pues condenaban, dice, a los discípulos de Jesús. Entonces, un discípulo pues del Señor Jesucristo entiende pues que el trabajo pues, ¿verdad?, está en el corazón, en el corazón. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Y es ahí donde tenemos que examinarnos, pues, ¿verdad?, a nosotros mismos y mejorar para que entonces, ¿verdad?, podamos, pues, actuar adecuadamente como Dios espera de cada uno de nosotros. Inciso B, limpiando nuestro corazón, Mateo capítulo 15, verso 16. ¿Cómo podemos entonces limpiar? Si el corazón es el problema, hay que limpiarlo, dice la palabra del Señor. Y Jesús pues enseña cómo limpiar nuestro corazón.
ahí en Mateo capítulo 15 y su verso 16, dice la palabra del Señor de esta manera. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Amén, gloria al Señor. Esta es la explicación, mis estimados hermanos, que Jesús le da a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque sus discípulos notaron que los fariseos, que eran los líderes religiosos, los maestros encargados de guiar al pueblo de ese tiempo, se enojaron cuando Jesús les dijo que había que cambiar, pues que ellos no estaban honrando adecuadamente a Dios, que lo hacían solamente de labios y no de corazón. De labios cualquiera pues puede decir, ¿verdad?, que es pueblo de Dios, que es una persona verdadera ante los ojos de Dios, y podemos calificarnos unos a otros como verdaderos, pero ¿qué tal pues ante los ojos de Dios? Porque es Dios el que conoce la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en este caso, los fariseos pues no les gustó la enseñanza de Jesús, y tenían razón, porque esas enseñanzas, hermanos, son duras. A veces cuando uno mismo lo está estudiando, son duras de verlas y aceptarlas y meditarlas, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Dios espera pues de nosotros un corazón nuevo, un corazón transformado, un corazón para Él. Entonces, los discípulos, dice la palabra, pidieron una explicación. Explícanos esta parábola. Entonces Jesús les dice, ustedes también no tienen conocimiento. Pero aquí vemos pues una explicación dada por Dios. Si creemos que Jesús es Dios, entonces creemos que es Dios mismo el que está pues explicando lo que Él espera del creyente. Es Dios mismo el que está explicando cómo el creyente puede agradar a Dios, ¿verdad? Jesús mismo lo explica, explicado por Dios, lo que Él quiere. Número uno, lo que sale de la boca del corazón, sale. O sea, que lo que sale de nuestra boca, hermanos, sale de nuestro corazón. Entonces el problema está en el corazón. Eso es lo que dice Dios. O sea, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Si creemos que Jesús es Dios, entonces estamos recibiendo una explicación clara, personalmente de Dios, que dio su mandamiento, los 5 libros de la ley, para que el pueblo de Israel lo conociera, como no lo pudieron conocer, ¿verdad? Como Él quería que lo conocieran, entonces Él se hace carne, pues, ¿verdad? Para darse a conocer, para comunicar su mensaje personalmente. Y aquí estamos viendo a Jesús personalmente hace 2000 años, explicando pues cuál es el problema de los hombres y de los creyentes pues en Dios. En este caso ellos creían en Dios, pues eran personas que creían en Dios y que querían hacer la voluntad de Dios. Por eso hacían todo lo que hacían, lavaban los platos, las manos, su ropa cuando regresaban de las plazas, todo, porque ellos querían agradar a Dios. Todos queremos agradar a Dios y hacemos muchas cosas para querer agradar a Dios, pero el problema es el corazón. Eso es lo que especifica Jesús, es el corazón. Entonces, como creyentes, aquí estamos hablando de creyentes, pues, ¿verdad? Lo que los creyentes tenemos que cambiar, trabajar, es nuestro corazón, es nuestro corazón. Ahora, para llegar a ser creyentes, eso fue la introducción de nuestro tema hace 2 semanas, ¿verdad? Que la verdadera adoración se centra en la fe. Cuando nosotros confesamos y nos postramos delante de Dios, creemos pues que Él es nuestro Dios. Ahí pues estamos entrando ya a la presencia de Dios, estamos pues viniendo a Dios, como dijimos, ¿verdad? Todos sabemos aquí hay que bautizarse, pues, ¿verdad? Y todos los pasos a seguir, pero es ahí donde el hombre pues reconoce a Dios, ¿verdad? Como su Señor, y de ahí entonces viene el proceso de cómo vamos a servir a Dios. Entonces aquí a Dios, Jesús pues está hablando con personas que se decían creyentes, pero tenía con él sus discípulos.
Ahora nosotros también somos discípulos del Señor Jesucristo y como discípulos nos ponemos pues ahí, ¿verdad? Entre los que estaban ahí en la audiencia de Jesús, como discípulos de Jesús, preguntando pues, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cómo hay que arreglar el problema? La explicación que da Jesús es, número uno, explicado por Jesús. Número dos, lo que sale de la boca, del corazón sale. Número tres, esto contamina al hombre. Número cuatro, del corazón salen los malos pensamientos. Todas las cosas, hermanos, que hacemos salen pues del corazón. Entonces dice la palabra, Jesús también, vosotros sois aún sin entendimiento. Jesús les dijo, también vosotros aún sois sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, fíjense, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra cosa que está fuera pues de nuestro corazón, hermanos, eso no contamina al hombre, aunque nosotros pensamos, pues, ¿verdad? Y nos vamos pues guiando también por las Sagradas Escrituras, pero Jesús, claramente es claro, Jesús ahí especifica claramente, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del hombre que lo lleva a actuar, pues, ¿verdad? Inadecuadamente, porque aquí es donde está calificando, pues, toda la maldad que el hombre hace, y que en este caso, pues, creyentes en Dios, ¿verdad? Porque pensamos, pues, que el camino es por otro lado, pero no, dice la palabra, es en el corazón donde está el problema y es en el corazón entonces donde nosotros debemos pues trabajar. Esto fue lo que Jesús le explicó a sus discípulos, es el problema y ellos lo entendieron. Y entonces como discípulos de Jesús, ¿verdad? Tenemos que entender que el problema está en el corazón. Si yo quiero actuar mejor, quiero ser mejor, tengo que arreglar pues, ¿verdad? Los problemas que tengo en mi corazón. Y de esta manera, entonces, puedo pues, ¿verdad? Practicar lo que es la santidad, porque es una forma de vida. ¿Cómo practicar la santidad? Corrigiendo mi corazón. Y de esta manera, pues estoy viviendo para Dios, porque en todo lo que yo hago, entonces, lo voy a hacer para Dios, ¿verdad? Entonces, mis estimados hermanos, los discípulos, los fariseos, pues pensaban que todo lo que lo hacían para Dios también. Y es verdad, ellos lo hacían para Dios, pero el problema es que ellos tenían un corazón que todavía no estaba corregido. Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, se hace para Dios, pero hay que corregir pues nuestro corazón para que podamos pues estar, ¿verdad?, de acuerdo con Dios y como dice la palabra del Señor, estar en su lugar santo, para estar en su lugar santo. Tenemos que estar pues conscientes que nosotros estamos ante la presencia de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Y entonces nos corresponde pues, ¿verdad?, a hacer su voluntad. Y de esta manera es pues practicando la santidad, poniendo en práctica la santidad. Así que entonces, cuando nosotros vemos pues todas estas faltas en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, dice la palabra del Señor aquí, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Cuando nosotros vemos todas esas cosas, pues, en nuestra vida, es que tenemos que corregir algo. Y ese algo no es, pues, el culpable, no es sultano, no es fulano, no es la hermana, no es el hermano. No vamos a buscar culpables como lo hizo Adán con Eva en el principio. El culpable somos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios y cada uno de nosotros está ante la presencia de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos parte de todos aquellos que han sido llamados, pero individualmente estamos ante la presencia de Dios y aquí el responsable es individualmente cada persona, cada adorador, cada creyente, cada siervo de Dios, cada discípulo de Jesús. Por lo tanto, es individual ese problema que hay que arreglarlo en el corazón. Usted no va a poder cambiar mi corazón ni yo el suyo, pero ambos podemos entender que tenemos que trabajar en nuestro corazón cuando hay pues estos desórdenes en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes y trabajar pues en nuestro corazón. Entonces, del corazón salen los malos pensamientos. Todas las cosas, hermanos, vienen pues del corazón, así que el trabajo está en el corazón.
Número 5, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre y salen del corazón. O sea que el corazón es el que mueve al hombre, ¿verdad? Ese es el que mueve al hombre, es el centro, el ser del hombre que lo lleva pues para todos lados y ya sea lo lleva para hacer cosas que no tienen nada que ver con Dios o lo lleva también para hacer cosas que es pues, ¿verdad? Agradable a Dios. Y esto depende pues de corregir nuestro corazón, de limpiar nuestro corazón, de alinear nuestro corazón de acuerdo pues a la palabra de Dios, a lo que Dios está buscando, sabiendo pues, ¿verdad? Que eso es lo que Dios está buscando. Ahí Jesús claramente dice, el corazón, sus problemas están en el corazón. Lo que yo quiero de ustedes es su corazón, que transforme su corazón, que cambie su corazón. Es lo que Jesús está diciendo. Bueno, eso es simple, es claro, y ese es el deber de cada uno de nosotros para poder practicar la santidad. Como decía antes, ¿verdad? Es un proceso. Hay unos hermanos que ya lo han alcanzado, pues ya están más avanzados que otros, ¿verdad? Y son un ejemplo para nosotros. Sin embargo, ellos no lo pueden hacer por nosotros. Nos dan un ejemplo, sí, ¿verdad? A seguir. Y nosotros tenemos que seguir el paso de ellos. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso conforme va pasando pues los días. Nosotros vamos a ir corrigiendo cosas, hermanos, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estas cosas pues salen del corazón. Así que el problema está entonces en cambiar nuestro corazón, en buscar un corazón pues nuevo, transformado, que sea pues para Dios, que sea para agradar a Dios, que sea para adorar a Dios, para alabar a Dios de corazón, dice la palabra del Señor. Entonces, es el deber de cada uno de nosotros, hermanos, y yo es lo que veo, pues, ¿verdad? Para poder poner en práctica, pues, la vida que Dios quiere, que Dios espera, pues, de los adoradores de todos los tiempos, de los cristianos de todos los tiempos, de los creyentes en Dios de todos los tiempos, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Dios quiere su corazón y punto. Eso es lo que Dios quiere, que usted sea para Él. Cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando del ser del hombre, ¿verdad? Del ser del hombre. Dije la palabra que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿verdad? Con todo nuestro ser, eso compone el ser del hombre. Entonces, mueve pues, ¿verdad? El ser del hombre o para cosas buenas o para cosas malas. ¿Por qué razón? Porque el hombre actúa de acuerdo a lo que es. Dios actúa de acuerdo a su santidad y por lo tanto hace cosas buenas. El hombre actúa de acuerdo a lo que es. Si hay santidad en él, pues va a actuar de acuerdo a su santidad. Si no hay santidad en él, pues va a actuar de acuerdo a lo que él es, ¿verdad? Entonces, por eso vemos homicidios, adulterio, fornicación, hurtos, falsos testimonios. Y allá en Gálatas capítulo 5, verso 19, el apóstol Pablo le añade envidias, mentiras, enemistades, pleitos, celos, iras, enojos, divisiones, contiendas, todo eso que parece que para nosotros, pues, ¿verdad? Son insignificantes, pero esos son problemas que hay en el corazón y que nosotros, pues, debemos de arreglar para poder llevar a Dios, pues, un verdadero, ¿cómo dice la palabra? Un verdadero culto, ¿verdad? Una verdadera entrega, pues, para decir yo soy de Dios, ¿verdad? Yo soy discípulo de Jesús. Yo soy el pueblo de Dios, yo soy de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Todos esos términos, hermanos, encierran mucho. Y como les decía, pues es un proceso y es lo que Dios espera. Entonces vamos a terminar en esta maravillosa noche nuestra meditación para estar ante su presencia y ser verdaderos adoradores. Salmo 23, 24, 3 al 4. Número 1, debemos de dar todo nuestro ser. Es lo que Dios está esperando. Ahora Dios sabe también que es un proceso, ¿verdad? Dios lo sabe, por eso Él nos guía a través de su palabra. Y nos dice pues qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? En este caso Jesús dice en su corazón para que vaya cambiando pues lo demás. Eso no se transforma de la noche a la mañana y el mismo Señor Jesucristo también lo sabe. Entonces, debemos de dar todo nuestro ser. Número 2, para estar en su lugar santo. Número 3, debemos tener purificadas las manos. Número 4, el corazón. Número 5, el alma. ¿Cómo podemos lograrlo? Dice la palabra, transformando nuestro corazón, corrigiendo nuestro corazón. Es el camino que Dios nos muestra, pues, a través de su palabra, para que podamos agradarle a Él, pues, ¿verdad? Como Él está esperando. Lo que Él está esperando de los hombres es eso. Eso es lo que Dios espera de todos los creyentes. Aquí estamos hablando de creyentes, pues, de personas que ya creyeron, que ya pusieron su fe en Dios.
Ahora tienen que conocer a Dios, tienen que ir en ese proceso de conocer a Dios y conocer a Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo es la vida de Jesús? ¿Cómo fue la vida de Jesús en esta tierra, verdad? Ese es el modelo, pues, a seguir. Y, pues, mis estimados hermanos, esto ha sido, pues, lo que es lo práctico, ¿verdad? Y después vamos a ver en la siguiente clase, si Dios así lo permite, el próximo martes, ¿verdad? Vamos a ver también que eso es un trabajo de Dios. Un trabajo de Dios, y por lo tanto también debemos, pues, estar agradecidos porque ya Dios nos ha santificado a nosotros, dice la palabra del Señor, allá en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, dice la palabra que fuimos escogidos para ser en Cristo Jesús, para ser, dice la palabra, limpiados, purificados y santificados, dice la palabra del Señor, por medio de Jesús. No podemos ser santificados si es que no, pues, hemos rompido, pues, las leyes de Dios. Entonces entendemos que todos rompimos, pues, las leyes de Dios, por lo tanto, hemos sido santificados por su gracia. Entonces, ese será el próximo tema, pues, y esperemos, pues, que ahí podamos también tener esperanza, porque la palabra también no solo nos exhorta, no solo nos enseña, pues, lo que Él quiere, es lo que Dios espera, pues, ¿verdad? Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero también nos muestra, pues, la gracia, la misericordia, el amor de Dios, cómo es, ¿verdad?, que Él trabaja con los creyentes. Así que muchas gracias, mis estimados hermanos. Por lo tanto, si queremos, pues, agradar a Dios, si queremos hacer su voluntad, esto es lo que la palabra nos enseña que debemos seguir, ya una vez, pues, habiendo creído, pues, en Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí. Que Dios me los bendiga y que tengan también una bonita semana y una feliz noche. Y vamos a ir a Dios en una oración. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Marcos. Gracias, hermano. Creo que sí, vamos a orar. Vamos a ir a Dios en una oración, hermanos. Quiero mandar saludos a todos los que nos estuvieron sintonizando. Que Dios me los bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí presentes para alabarte, para glorificarte, Señor. A través de tu palabra, Padre, te rogamos que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre Celestial. Que tú seas alabado y glorificado en todo, Padre. Así que ponemos en tus manos, Señor, nuestras peticiones, Padre, nuestros hermanos que nos estuvieron sintonizando, Señor, bendígalos. En tus manos, Señor, encomendamos a nuestros hermanos, Padre Celestial, en esta maravillosa noche, Padre. Pedimos por nuestro hermano Marcos Soto, Padre Celestial, por su hijo, Padre, por nuestro hermano Edwin, Padre Celestial, que está desaparecido. Solamente usted conoce, Padre, dónde está nuestro hermanito Edwin. Te rogamos, Señor, que lo guardes, Padre Celestial, que lo cuides, Padre Celestial. Solamente usted puede protegerlo, Padre, y librarlo, Señor, de cualquier peligro y cualquier situación en la que Él está, Señor. Nuestro deber, Padre, es poner estas cosas en tus manos, sabiendo, Padre Celestial, que tú eres poderoso, Padre, que tú eres grande, que tú eres misericordioso, Padre Celestial, que para usted no hay cosa imposible, Señor, que en ti siempre hay esperanza, Padre, y que donde invocamos tu nombre, Padre Celestial, siempre va a haber, Padre Celestial, respuesta, siempre va a haber, Padre, maravillas, cosas increíbles van a pasar, Padre Celestial. Así que con esta fe, Padre, ponemos la petición a nuestro hermano en tus manos, Señor, y te rogamos que le concedas, Padre, ese deseo que Él tiene en su corazón, en su mente, en estos mismos momentos, Padre Celestial, sea concedido por ti, Padre. En tus manos lo encomendamos. Bendígalo, Señor. Bendiga a Edwin, Padre, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Padre Celestial, y conforme a las necesidades, Padre, que nuestro hermano está pasando, nuestro hermano Marcos Soto y su familia, Señor. En tus manos lo encomendamos, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu santa misericordia. Damos gracias por tu palabra, Señor, por este espacio también aquí con nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que toda la honra y la gloria sea siempre para ti, Padre, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Así que nos ponemos pues en las manos de Dios y esperemos que nuestro hermano Edwin pronto vaya a aparecer. Sabemos que solamente Dios puede darnos respuestas en estos momentos difíciles, hermanos. Hay que tener confianza, hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que ponerlo pues en las manos de Dios. Dios siempre tiene el control. Así que vamos a sintonizar un himno más para poder cerrar nuestra transmisión.
Nada el mundo y sus glorias son tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a la cruz siempre confiaré. Y poder, nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna ya en la cruz, salvación recibiréis en el Redentor Jesús, el buen Jesús. Desde chiquitito debe ser un niño bueno como fue.